pantalla está el texto clave. Y aunque no vamos a mencionar a Daniel, Daniel también está entre los fieles de Dios que tuvieron que pasar pruebas. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Pero este texto contiene una gran verdad. Vamos a repetirlo todos juntos conmigo. Los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel 6:4. Oremos. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti. Úsanos como instrumento y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a hablar hoy fidelidad versus adversidad. Y allí ya tuvimos la lectura bíblica en Daniel capítulo 2, donde la última parte dice que si fuéramos infieles, Dios sigue permaneciendo fiel. Y precisamente la fidelidad va movida por la fe en Dios. La fidelidad es un producto de la fe y la fe en Dios es segura porque Dios es fiel. Pero vamos a hablar de fidelidad versus adversidad y esperamos que este mensaje pues llene nuestras vidas. Fidelidad, exactitud en cumplir con sus compromisos, constante en sus principios. Así lo fue Daniel en el texto que leímos. Le trataron de hallar alguna falta, pero no pudieron. Él era fiel a sus principios en Dios. Ahora, adversidad, algo o alguien que se opone, que es contrario, infortunio, prueba difícil o extrema. Eso es lo que el diccionario nos dice acerca de estas dos palabras, fidelidad y adversidad. Ahora, la palabra o de la palabra adversidad viene la palabra adversario. Y en primera de Pedro 5:8 dice, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que cuando hablamos de adversidad, hablamos de un adversario que va a estar en contra nuestra. Y voy a decirles algo, a mayor fidelidad, mayor adversidad. Usted dirá, bueno, eso no, como que eso no será una paradoja, eso no es contradictorio, no. A mayor fidelidad, mayor adversidad. Vamos a ver personajes que lo fueron. Pero si usted cree que por ser muy fiel se va a librar de la adversidad, es todo lo contrario. A mayor fidelidad, mayor adversidad. Así que téngalo presente. El que es fiel siempre da la gloria a Dios. O sea, no busca su propia gloria, sino la gloria de Dios. Porque el que es fiel tiene precisamente su fe puesta en Dios y no en él mismo. Así que el que es fiel siempre da la gloria a Dios. Téngalo presente. Si usted ve por ahí una persona que dice que es muy fiel, pero la gloria no se la da a Dios, no hay esa fidelidad y esa fe no es válida para Dios. Porque no podemos buscar nuestra propia gloria, sino que el nombre de Dios sea exaltado. Porque todo lo que somos, todo lo que hemos sido y todo lo que seremos es por la bendición de Dios, por la misericordia de Dios. Así que recuerde eso, el que es fiel siempre da la gloria a Dios. Ahora, una tarea, busquen la Biblia los que fueron fieles a ver si la gloria no se la dieron a Dios. Cuando alguien no da la gloria a Dios, no es muy fiel, está buscando su propia gloria. Ahora, en la adversidad, porque va a venir, tenemos que depender de Dios y confiar plenamente en Él. Hermano, la adversidad, acuérdense que es contrario, es una prueba difícil, es un infortunio. O sea, tenemos que, en la adversidad, tenemos que depender de Dios, tenemos que confiar en Dios y decir, Señor mío y Dios mío, ayúdame, porque lo necesito. ¿Se recuerdan de nuestro Señor Jesucristo en su calidad de humano cuando estaba allí en el Getsemaní, que tenía que pasar la prueba de enfrentarse a la cruz, donde iba a cargar con el pecado de todos nosotros? Bueno, él decía, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, porque él sabía que la adversidad que tenía que enfrentar era grande. Y si eso lo hizo el Hijo del Hombre, y fue a orar allí toda la noche, estuvo orando en ese momento. Le pidió a sus discípulos que le ayudaran, lo dividió en grupos, hasta los 3 más cercanos se le quedaron dormidos. Pero en la adversidad tenemos que depender de Dios. O sea,
Y recuerde, porque esto tiene la idea del mensaje, a mayor fidelidad, mayor adversidad. Pero la adversidad la podemos vencer, la podemos enfrentar dependiendo de Dios y confiando plenamente en Él. Ahora, la fidelidad tiene un apellido, adversidad. Si le pudiéramos poner un apellido a la fidelidad, es adversidad. Siempre van juntos y no se pueden separar. Bueno, ¿y por qué pusimos siempre van juntos y no se pueden separar? Porque en este país, por lo menos, yo no sé en otro, cuando la mujer, claro, si quiere puede hacer lo contrario. Pero normalmente cuando una mujer se casa, pierde el apellido. Toma el apellido del esposo. Eso es aquí en Estados Unidos, quizás en otros países también. En los países de Centroamérica, Sudamérica, no es así. Por ejemplo, si usted se llama Virginia Pérez y se casa con Juan González, entonces le dicen Virginia Pérez de González, pero no pierde su apellido. Pero aquí en Estados Unidos, cuando una persona se casa, pierde su apellido y entonces toma el del esposo. Ahora, en la fidelidad, el apellido es adversidad, ese sí no se pierde. Ese no se puede separar, siempre van juntos. Así que recuerden, porque este es el centro del mensaje, ¿verdad? Fidelidad versus adversidad. Ahora, hermano, la fidelidad es como el oro, tiene que ser probada por el fuego. O sea, por eso dijimos que en la fidelidad va a venir la adversidad y tenemos que depender de Dios. Hay un pasaje que está en Primera de Pedro, nos va a estar puesto en pantalla. Primera de Pedro, capítulo 1, para que vemos cómo la fidelidad es probada, tiene que ser probada como el fuego, si no, no se puede demostrar si verdaderamente es una fidelidad verdadera. Ahora, dice allí en Primera de Pedro 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, está hablando de la esperanza que tiene el creyente, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Somos afligidos en muchas pruebas, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que la fe tiene que ser sometida a prueba, igual que el oro, como cosa más preciosa como el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. El oro, si se quiere saber si es oro de verdad, se prueba con el fuego. ¿Qué pasa con el oro? Si hay una prenda, ya sea un anillo, y no es de oro, usted lo mete en el fuego, se desintegra, se quema. Ahora, si es oro, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a derretir, pero no se va a consumir. El oro tiene una propiedad, no se derrite ni se evapora. Si es oro, entonces la fidelidad es como el oro, tiene que ser probado. ¿Y cómo se prueba? Cuando llega la adversidad y que uno se pueda mantener firme en el Señor. Hay pasajes que lo enseñan. Este pasaje de Apocalipsis 2:10 fue uno de los mensajes allí dados por el Señor a una de las 7 iglesias. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Eran gente que eran fieles, pero Dios sabía que iban a venir pruebas. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Qué cosa iba a ser probado? Su fe, su fidelidad al Dios al cual decía que servía. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Así que, hermano, tenemos que entender que va a venir adversidad y tenemos que vencerla con nuestra fe en Dios, y tenemos que entender que la fidelidad va acompañado de la adversidad. Miren, ¿qué pasa con muchas iglesias que hay muchas personas? No estoy diciendo que sean todas, que se le dice al creyente o a los que aspiran a ser creyentes, por decirlo de alguna forma, venga a Cristo y se acabó la adversidad, se acabó el sufrimiento. Eso le encanta a todo el mundo. Es todo, el mensaje bíblico es todo lo contrario. Venga a Cristo y usted va a comenzar a sufrir, pero a sufrir por causa de ser cristiano, y eso le va a motivar para dar la gloria a Dios, y usted se va a sentir allí contento y feliz de poder padecer, como decían los cristianos primitivos, de poder sufrir afrenta por causa del nombre. ¿De qué nombre? De Jesucristo. Pero cuando una persona viene a Cristo, no se lo puede decir, no vas a tener adversidad. Sí va a tener adversidad, va a tener sufrimiento, van acompañadas, o sea, no se pueden separar. Así que eso se le dijo a una de las 7 iglesias. Fíjense lo que escribió el apóstol Pablo. A la noche vamos a hablar de los sufrimientos del apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, ahí ponga todo lo que usted quiera. Angustia, causado por lo que usted quiera poner. Quizás ustedes han pasado angustia, yo he pasado angustia, tribulación. Persecución, la sufrieron en aquel tiempo. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Ahí sigue pasando. Antes,
decía Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 35 y 37. Uno de los hombres de Dios que verdaderamente sufrieron gran persecución y sufrieron gran adversidad fue el apóstol Pablo, pero esto fue lo que escribió. Ahora, fíjense lo que el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos que iban a formar la iglesia, que era un pequeño grupo de 12, y después llegó a miles, y después se redujo, y había, cuando la ascensión, 500. Me estaba comentando el pastor Wilfredo que posiblemente entre los 500 hubiera algunos curiosos, así que quizás no llegó ni a la membresía de nuestra iglesia, en todo el ministerio terrenal de Cristo. Después la iglesia se aumentó, pero en el ministerio terrenal de Cristo no, la adversidad fue demasiada y la gente se retiró. Ahora, fíjense lo que el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados, quiere decir dichosos, los que padecen persecución por causa de la justicia. Esa justicia se refiere a la fe en Dios, a la fidelidad a Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo 5, 10 y 11. Esto fue lo que le dijo el Señor a los discípulos que iban a formar su iglesia. Bienaventurados los que padecen persecución. En ese tiempo la persecución era acérrima, era cruel. La mayoría sufrían la muerte. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan. La persecución fue extraordinaria y el vituperio fue increíble. ¿Saben lo que significa vituperio? Injuria, afrenta, oprobio y calumnia. Nadie fue tan calumniado como los creyentes del primer siglo, y nadie han sido tan calumniados a través de la historia como los creyentes verdaderos. Así que dice que somos bienaventurados cuando viene la adversidad por ser fiel. El sufrimiento, la aflicción, la oposición y menosprecio estarán presentes en aquel que es fiel. Ahora, ¿debemos ser fieles? Claro que sí. Porque, hermano, el ser fiel tiene que ver con mi agradecimiento al Dios que me salvó, al Dios que me cuida y al Dios que me promete que un día voy a estar en su reino eterno, donde precisamente ya no habrá más adversidad, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más angustia. Pero en esta vida vamos a tener que pasar. Así que recuerden, fidelidad versus adversidad. A mayor fidelidad, mayor adversidad. Si usted decide ser menos fiel por tener menos adversidad, bueno, no va a perder la vida eterna, pero sí va a perder recompensa. Y Dios se lo va a tener en cuenta. Ahora, si usted quiere en verdad ser agradecido a Dios, Señor, permite que yo te pueda ser fiel aún en las peores circunstancias, aún frente a la peor adversidad o oposición, y que yo en todo momento te dé la gloria. Porque el poder que tenemos no es nuestro. ¿Quién es el que está en aquella persona que ha creído en Cristo? El Espíritu Santo. Así que el poder está en nosotros, es por obra del Espíritu Santo que podemos enfrentarnos a la adversidad, a la cárcel, a la injuria, a la oposición y a todo lo que usted quiera poner, a la enfermedad, al dolor y a la muerte. Ahora, vamos a ver, a partir de ahora, no lo vamos a ver toda la mañana porque en la noche vamos a continuar. Vamos a ver hombres de Dios fieles que enfrentaron gran adversidad. No hay un solo hombre en la Biblia, un solo hombre. Si usted me lo encuentra, yo me retiro. Fíjense, si usted me encuentra un hombre fiel en la Biblia que no haya enfrentado adversidad, yo me retiro. Quiero decir, me retiro de decir lo que estoy diciendo. Sí, porque no vayan a entender. O sea, me pueden entonces hacer una reunión y decirme: oye, pastor, usted como pastor no sirve. Me lo puedo decir. Y entonces a lo mejor sí, no me tengo que retirar, me tengo que ir. Hombres de Dios fieles que enfrentaron la adversidad, no hay uno solo. Uno no hay. Incluyendo, que no se puede contar entre los hombres normales, a Cristo. Porque Cristo fue verdadero hombre y enfrentó gran adversidad. No ha habido un solo hombre en la historia bíblica fiel que no haya enfrentado a Cristo. Si usted lo encuentra, me lo dice. Y dígaselo a doña Daisy Gisiaco, porque los maestros de la escuela dominical también enseñan eso. Porque el que estudia la Biblia se da cuenta que es así. O sea, la fe va junto con la fidelidad, y la fidelidad va acompañado de la adversidad. Y a mayor fidelidad,
mayor adversidad. Así que vamos a ver hombres fieles de Dios que enfrentaron gran adversidad. Ahí tenemos a José, el hombre fiel que Dios usó para preservar a su pueblo. Déjenme decirle, Dios tenía sus planes, pero Dios usó a José. Si José no llega a ir a Egipto con todo lo que pasó, el pueblo de Israel no existiera hoy. Entonces si hubiera muerto en el desierto, si hubiera muerto en su país, no en el desierto, si hubiera muerto en su país, porque había un hambre de 7 años y donde único había comida era en Egipto. Pero José fue a Egipto y fue el que el administrador de toda la comida estaba en manos de José. Cuando iban a ver al faraón para comida, le decían: no vayan a ver a José. Faraón nunca distribuyó la comida, ni dijo a quién se le iba a dar. Lo que diga José, eso es que va a ser. En el trono solamente yo voy a ser mayor que él. Así que José, el hombre fiel que Dios usó para preservar a su pueblo. Ahora, ¿qué adversidades sufrió José? Fue odiado por sus hermanos. Hay gente que se pone a decir, bueno, que el padre tuvo ciertos privilegios con José. Hermano, José era un hombre de Dios escogido. Y el odio contra José era por una sola razón, porque era un hombre temeroso de Dios. Fíjense lo que dice allí. No puedo leer todos los pasajes. Digo, todo el pasaje que quisiera leer. Génesis 37, 7 y 8. Y he aquí que atábamos, ese fue el sueño que él tuvo, pero lo odiaba antes del sueño también. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, se lo dijo a sus hermanos, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, lo cual se cumplió fielmente como José tuvo en Egipto, y que vuestros manojos estaban alrededor de mí y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos de sangre, eran 11 sus hermanos de sangre: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más, o sea que ya le aborrecían, ahora por esto le aborrecieron más, a causa de sus sueños y de sus palabras. O sea que, ¿qué adversidad tuvo que pasar José, un hombre fiel? Odiado por sus hermanos, o sea, por su propia familia. Bueno, lo vamos a mencionar después, pero acuérdense que Cristo dijo que a veces los mayores enemigos o los enemigos serían los de la propia casa, o sea, los de la propia familia. Así que este hombre fiel sufrió la primera adversidad, odiado por sus hermanos. Fue vendido como esclavo. Quizás comentemos algo de eso. Dice allí en Génesis 37, 25 al 28. Y se levantaron a comer y alzando los ojos lo querían echar en la cisterna, que se muriera allí. Pero Dios tenía un plan con su vida, usó a Judá, que realmente no quería que él muriera, pero que también estuvo de acuerdo con todos ellos, porque después Judá era para que lo hubiera dicho: bueno, le voy a decir a mi papá lo que hicieron, a Jacob, pero no se lo dijo. Así que él también fue partícipe, aunque tuvo unos sentimientos diferentes, vamos a decir. Acuérdense que de la tribu de Judá vino el Mesías, o sea, él era él tenía un poco más de sensibilidad. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas, que eran negociantes de esclavos, vendían de todo tipo de mercancía, entre la mercancía estaban los esclavos. Una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo aquí. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José. O sea, lo separaron de su familia y lo vendieron como esclavos. ¿Qué hacían con los esclavos? Lo llevaban a la plaza pública, como se llamaban las especies aromáticas y otros productos, y lo vendían como una mercancía. Si daba con un buen amo, que era difícil, le iba bien. Si iba con un amo mal, lo maltrataban hasta que se moría, hasta que servía. Cuando no servía, lo mataban. Así era. Así que fue vendido por 20 piezas de plata a este hombre fiel. Primero dio por su hermano y después vendido. Ahora, ¿saben qué? 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Si usted quiere verificarlo, léase Éxodo 20, 32. Pero a José lo vendieron por 10 menos. O sea, lo vendieron por 20 piezas. Como si fuera una baratija. Oye, mira, esto nosotros no lo queremos, dame lo que... Ellos sabían que valía 30 piezas, le dieron 20. Ahora, ¿saben qué? Nuestro Señor Jesucristo fue vendido por el precio de un esclavo, por 30 piezas de plata. Léase Mateo 26. Así que también Jesucristo nos dio prueba de su fidelidad frente a la adversidad. Fue vendido por el que comía con él
por más de 3 años y fue vendido a precio de esclavo. Así que, hermano, José tuvo que pasar gran adversidad. Por ser fiel a Dios fue enviado a la cárcel. Increíble. O sea que por ser fiel, a ver si podemos entender esto, el mensaje que Dios nos quiere dar, porque me lo está dando a mí. Por ser fiel, yo voy a sufrir más adversidad. Eso en la parte humana, eso no cuadra. O sea, normalmente el que es buen trabajador lo premia. El que es buen esposo, pues obtiene, el que es buen padre, o sea, obtiene su recompensa en parte. Pero aquí es al revés. El que es fiel, entonces en vez de recibir recompensa, recibe adversidad. Pero estamos hablando en el terreno espiritual, estamos hablando en la enseñanza que Dios quiere dar. Porque nuestra morada eterna no está aquí, no. La morada eterna de José no estaba en Egipto, en ser el segundo después de Faraón. La morada eterna que ya la está disfrutando es el reino eterno de Dios. Así que por ser fiel a Dios fue enviado a la casa. Dígame usted. Entonces, por ser fiel voy a tener más adversidad, sí. Así que si tú quieres a la decisión, no seas fiel, pero vas a perder recompensa y Dios te va a demandar eso. Quizás te vengan pruebas más difíciles y entonces el diablo te va a zarandear y te va a tomar y entonces tu vida se va a hacer un desastre. Pero por ser fiel a Dios fue enviado a la cárcel. Esto es un hecho que conocemos. O sea, por no estar con la esposa de allí de Potifar, lo enviaron a la cárcel. ¿Qué dice allí el 39? Génesis 39, 18 al 20. Hagamos la calumnia, eso es parte del vituperio. Y cuando yo alcé mi voz, se fue a la mujer, que lo que quería era que estaba enamorado de José, lo que quería era acostarse con José, cuando José la menospreció, que se lo lleno. Entonces ella le hizo un cuento, hizo un teatro y le levantó una calumnia a José. Aunque Potifar posiblemente conocía la astilla del palo de su esposa, pero imagínate, no le quedaba otra porque tenía un séquito, entonces tenía que darle a ella. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. O sea, entonces puso a decir, oye, esto hay que averiguarlo bien, porque José había sido fiel hasta ahí. Y tomó a su amo a José y le puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. ¿Sabe qué tiempo estuvo José? Según los comentaristas, tuvo 2 años en la cárcel. 2 años en la cárcel por ser fiel, por no cometer adulterio. Entonces ahora voy a sacar la cuenta real, entonces voy a cometer adulterio, pero entonces no me mandan a la cárcel. No, eso no se puede. Pero por ser fiel, por no cometer adulterio, sufrió la adversidad. Esto, hermano, se llama enseñanza espiritual. Esto no lo busco otra cosa. Esto el mundo no lo entiende, pero hay creyentes tristemente que tampoco lo entienden. A mayor fidelidad, mayor adversidad, pero Dios nos manda que cada día seamos fieles a Dios. O sea, no hay excusa, porque yo puedo decir, ay caramba, que me está yendo un poco mal, Dios me está apretando un poco, sí, pero Dios quiere que yo siga siendo fiel, porque eso lo demostraron estos hombres. Y déjame decirle algo, estos hombres eran de carne y hueso iguales que nosotros. Sí, porque algunos dicen, no, pastor, pero esos son hombres del tiempo bíblico, ¿y qué? Hombres de carne y hueso que cometieron errores, que se equivocaron, que cometieron pecados, que vamos a ver que sufrieron depresiones, que tuvieron temores. O sea, no nos puedes excusar, eran iguales que nosotros, con una sola diferencia. Confiaron en Dios y fueron fieles a Dios. Pero sabían y entendían que la fidelidad causaba adversidad. Ahora bien, su fidelidad fue premiada por Dios. Dios siempre premia al que es fiel, aquí en esta vida o en la eternidad. Dice ahí en Génesis 41, el 33, después de la interpretación del sueño, por tanto, proveas ahora. Eso fue lo que le dijo José. Fíjense, José interpretó los sueños del panadero y del copero. El copero fue restituido, el panadero fue muerto, y no se acordaron de José después cuando el sueño del faraón. Yo tengo un hebreo que se fue a levantar. Y entonces él hubiera podido aprovechar porque, yo soy el hombre que tú necesitas aquí. No, porque la fidelidad produce fruto, humildad, amor, bondad y perdón. Vamos a ver cómo hablamos de Moisés. Entonces dice allí los versículos 33, 41 y 33. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio. O sea, no dijo que era él, ni decía que le pusieron a él. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Y supuestamente le estaba diciendo, oye, búscate un hombre de Egipto que sea fiel. Y búscate gente. Esto es el imperio, este es el gobierno egipcio.
juicio no es el gobierno mío, es el gobierno tuyo. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, o sea, la quinta parte que la guardaron. Y junten toda la provisión en estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para alimento, para mantenimiento de las ciudades y guarda. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá. Y dice los versículos 37 y 40, el asunto pareció bien a Faraón. O sea, era algo muy sabio, y esa sabiduría, lo que no sabía Faraón, que venía de Dios, después quizás lo comprendió. Y el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo, y hermano, aquí está la enseñanza: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? O sea, que mi fidelidad a un ateo lo hace dudar. Escúchelo bien, mi fidelidad a Dios a un ateo lo hace temblar, porque está viendo la posición. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor. Hermano, que el ser fiel trae bendición, pero va a traer adversidad, porque José no la pasó muy bien. José la pasó bien mal, pero fue fiel a Dios. Y mientras más fiel quiso ser, más pruebas tuvo que hacer, hasta que Dios recuerda. Ahora, el que es fiel produce fruto. Y vamos a ver los frutos allí de José. Porque José, déjeme decirle, se las podía cobrar, como a veces nosotros nos queremos cobrar. Ah, bueno, me la hiciste, te la voy a guardar, y cuando pueda te la cobro. Eso lo hace el mundo, hermano, pero tú y yo lo podemos hacer. Me hiciste un mal, te lo guardo una vez. Cuando me haga falta te lo saco y te pago con el mismo mal o con 10 mal más. No, el amor tiene que vencer el odio, y dice la enseñanza de Pablo a los romanos que el bien vence el mal. Si te hace un mal, tienes que hacer un bien. Esa es así, aún con tu enemigo. Digo, esa es la enseñanza bíblica, esa es la enseñanza espiritual, que el mundo de afuera no tiene. Así que el que es fiel produce fruto. ¿Sus hermanos qué merecían? Nada. Todo el castigo. Pero este hombre de Dios, José, no lo hizo. Entonces dijo José a sus hermanos, después que se dio a conocer, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis como esclavo para Egipto, por menos del valor de un esclavo. Se hubiera podido decir, pero no hicimos nada de eso. El que vendiste en Egipto. Ahora pues no os entristezcáis. Ellos estaban con las piernas que le temblaban, que decían, ahora este nos va a ahorcar y nos va a poner al sol hasta que nos dice que no. Porque el que es fiel produce frutos, los frutos del Espíritu, por el cual son guiados precisamente por el Espíritu de Dios para ser fiel a ese Dios que es tan bueno. Hermano, nosotros no merecemos nada, pero Dios nos lo da porque es fiel. Y el que es fiel también tiene que dar fruto, porque eso proviene de la obra de Dios en nuestra vida. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra. Hermano, el que es fiel produce frutos. En este caso, José obró con perdón y con don. Y vamos a terminar con Moisés, y después vamos a continuar a la noche con otros personajes como Elías, Pedro y Juan, y el apóstol Pablo. Moisés, el líder y legislador de Israel, un hombre que no era perfecto, un hombre que cometió errores, un hombre que dudó. Por eso quiero decirle que no hay excusa. No, aquellos sí pudieron ser fieles y yo no hay excusa. Bíblicamente no hay excusa de la vida. Eran hombres